Un marido le arrojó un pastel a la cara a su esposa negra por negarse a pagar la cuenta en un restaurante caro, pero lo que sucedió después sorprendió a todos. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Jessica Williams entró en el amplio Gallery Hall. Sus tacones hacían clic suavemente contra los pisos de mármol pulido. La habitación era un mar de vestidos brillantes y trajes a medida. El aroma de Oaki se mezcla con notas de jazmín y ámbar de perfumes caros. Este mundo de lavadoras, eventos de alta sociedad, caridad, gallas y reuniones de negocios. Se movió entre la multitud con facilidad practicada, intercambiando sonrisas educadas y asentimientos con conocidos, pero debajo de su exterior equilibrado había un dolor familiar, la sensación de ser vista solo como una figura decorativa, una extensión de la riqueza y el legado de su familia en lugar de la persona que realmente era. Su padre, Edward Williams, era un magnate financiero que había construido un vasto imperio desde cero y su madre, Camille, era una influyente coleccionista de arte. Jessica había heredado su mente aguda y su ojo agudo para los detalles, pero también había heredado la carga de su nombre. Cada éxito ella logró en su carrera como estratega de inversiones, lo que los escépticos descartaron como nepotismo, y cada fracaso fue analizado como una vergüenza potencial para su familia. Mientras tomaba una copa de champán de un camarero que pasaba, un hombre de pie al otro lado de la habitación le llamó la atención. Era alto, de rasgos afilados y un aire seguro que parecía fuera de lugar en el mar de cortesía forzada. Su mirada se encontró con la de ella y sonrió con una sonrisa torcida genuina que hizo que su pulso se acelerara. No parecía del tipo que pertenece a este lugar, pero eso solo le intrigó más. Jessica Williams dijo suavemente mientras se acercaba y le ofrecía la mano. Su voz tenía un tono cálido y profundo que tenía un toque de travesura. Eres una mujer difícil de pasar por alto en una multitud. Inclinó la cabeza intrigada. Y tú eres Stefan. Stefan Daniels, solo un humilde arquitecto que intenta integrarse en una elegante gala. Respondió con un guiño. Jessica se rió entre dientes sintiendo que la tensión de la noche se aliviaba ligeramente. Su comportamiento informal era refrescante, un marcado contraste con las rígidas formalidades a las que estaba acostumbrada. Pasaron el resto de la noche. La tarde hablando, encontrando puntos en común en su amor compartido por el arte moderno y los paisajes urbanos. Stefan habló apasionadamente sobre su trabajo diseñando espacios comunitarios y revitalizando vecindarios urbanos, y Jessica se encontró cautivada por su visión durante las siguientes semanas. Stefan se convirtió en un elemento fijo en su vida, no se sentía intimidado por su éxito o la riqueza de su familia, al menos eso era lo que parecía. La hacía reír, escuchaba sus frustraciones sobre él. Trabajo y la trataba como una persona, no como una marca. No pasó mucho tiempo antes de que Jessica se enamorara de él a pesar de las cautelosas advertencias de sus amigos y familiares. Su mejor amiga, Angela, había sido la más vocal. Jess es encantador, seguro, pero algo se siente mal, parece demasiado ansioso, como si estuviera tratando de demostrar algo. Jessica desestimó sus preocupaciones. No todo el mundo está tratando de hacerme daño, Angie, tal vez solo le gusto por lo que soy. Sus padres fueron más sutiles pero no menos escépticos. Durante una cena en su propiedad, su padre le había hecho preguntas directas a Stefan sobre su carrera y antecedentes. Su tono educado pero inquisitivo. Stefan respondió con facilidad, pero Jessica notó la tensión en su mandíbula. Después, no soy aquí para impresionar a tu papá, dijo más tarde, quitándole importancia con una risa. Estoy aquí para ti a pesar de las dudas susurradas en su oído. Jessica estaba enamorada. Stefan le propuso matrimonio menos de un año después de que se conocieron, y ella aceptó sin dudarlo. La boda fue un gran evento celebrado en los extensos jardines de la propiedad de su familia. Jessica no escatimó en gastos para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Stefan, por otro lado, parecía más centrado en la lista de invitados, insistiendo en invitar a figuras influyentes que afirmaba que podrían ayudarlo a expandir su negocio. En la superficie, todo parecía idílico, pero había grietas en la fundación que Jessica decidió ignorar durante la planificación de la boda. Stefan había chocado con ella por todo, desde la elección del menú hasta la disposición de los asientos, acusándola de ser controladora cada vez que no estaba de acuerdo con sus sugerencias. Fue su madre quien expresó por primera vez lo que Jessica había estado tratando de reprimir. Jessie, la querida Camille, dijo mientras estaban en la suite nupcial en la mañana de la boda, ¿estás segura de esto? No tienes que seguir adelante con esto si tienes dudas. Jessica negó con la cabeza, ignorando la preocupación de su madre. Mamá, son solo nervios. Stefan es un buen hombre, me ama. Su madre suspiró, pero no dijo nada más. Su expresión ilegible. La ceremonia fue hermosa y por un breve momento, Jessica se permitió creer en el cuento de hadas mientras estaba de pie junto a Stefan intercambiando votos bajo un dosel de rosas. Dejó de lado las persistentes dudas. Esta era su oportunidad de ser feliz. Asociación.
construida sobre el amor y el respeto mutuo, o eso pensó mientras la recepción terminaba y los invitados comenzaban a irse. Jessica notó que Stefan hablaba animadamente con un grupo de hombres que no reconoció. Escuchó fragmentos de su conversación lo suficiente como para darse cuenta de que estaba haciendo contactos usando la boda como una oportunidad para presentar sus proyectos. Su pecho se apretó con inquietud, pero se dijo a sí misma que no importaba, era su forma de contribuir, de demostrar que pertenecía a su mundo. Esa noche, mientras se fueron de luna de miel, Stefan le tomó la mano con fuerza, susurrando promesas de un futuro lleno de amor y aventuras. Jessica quería creer que había tomado la decisión correcta, pero mientras el avión despegaba dejando atrás el mundo que conocía, una pequeña voz en el fondo de su mente le preguntó si estaba volando hacia la felicidad o el desastre. Jessica silenció. La voz decidida a hacer que su matrimonio funcionara. Después de todo, ella pensaba que el amor se trataba de compromiso. Poco sabía cuánto se le pediría que comprometiera y cuánto le costaría. La luna de miel comenzó en París, una ciudad que siempre había tenido un lugar especial en el corazón de Jessica. Caminando de la mano por la S, explorando los rincones ocultos de Marra y disfrutando de la decadente cocina francesa, todo se sentía como un sueño. Stefan era atento, cariñoso e infinitamente encantador. La hizo reír con sus intentos de hablar francés y escuchó atentamente mientras compartía recuerdos de la infancia, de visitar la ciudad con sus padres por un breve momento. Jessica creyó en el cuento de hadas, se convenció a sí misma de que sus dudas no eran más que nerviosismo previo a la boda, amplificado por las opiniones de quienes la rodeaban. Stefan la amaba y estaba decidida a hacer que su matrimonio funcionara, pero las grietas comenzaron a notarse incluso antes de que desempacaran sus maletas en su segunda noche en París. Jessica eligió un elegante vestido negro y un par de tacones que su madre le había regalado. Se sintió elegante y segura cuando Stefan la vio. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero sus palabras tenían un sutil escozor. «Te ves impresionante», dijo. Sus ojos la escanearon de arriba a abajo. «¿Pero no crees que ese vestido es un poco demasiado? Podría atraer el tipo de atención equivocado». Jessica frunció el ceño, tomada por sorpresa. «¿Qué quieres decir?». Se encogió de hombros con rudeza. Su tono fue ligero. «Nada, nena. Te ves increíble. Solo no quiero que la gente piense que te estás esforzando demasiado». Fue un pequeño comentario aparentemente insignificante, pero se quedó con ella durante toda la noche. Se encontró dudando de su atuendo y preguntándose si de hecho se había excedido. Stefan, mientras tanto, parecía completamente a gusto, bromeando con el personal de pesas y ordenando por ella sin preguntar qué quería. Al final de la luna de miel, Jessica comenzó a notar un patrón. Stefan haría comentarios casuales sobre sus elecciones, su ropa, su maquillaje, incluso la forma en que hablaba con extraños. «Eres demasiado amable», dijo. Una tarde, cuando ella entabló una conversación con un comerciante, «No todos merecen tu tiempo». Al principio, ella lo descartó como su forma de protegerla, pero la frecuencia de sus comentarios aumentó. No eran realmente crueles, pero llevaban una corriente subyacente de crítica que la hacía sentir como si constantemente se estuviera quedando corta. Cuando regresaron a casa, la vida real se coló. Jessica se lanzó de nuevo a su trabajo, emocionada por sumergirse en un nuevo proyecto que tenía el potencial de remodelar el enfoque de su empresa hacia la inversión sustentable. Compartió sus ideas con Stefan durante la cena, esperando que él estuviera orgulloso de su ambición. En cambio, él desestimó su entusiasmo con un comentario frívolo. «Suena complicado», dijo, apenas levantando la vista de su teléfono. «Nunca te canses de todo ese estrés. Quiero decir, no tienes que trabajar, sabes que lo estamos haciendo bien». Las palabras dolieron. Jessica amó su carrera, era parte de quién era. Trató de explicarle esto a Stefan, pero él la despidió cambiando de tema a algo trivial. Fue la primera vez que sintió un abismo entre ellos, una distancia que no pudo superar en los siguientes meses. La verdadera naturaleza de Stefan comenzó a revelarse, comenzó a tomar el control de sus finanzas, insistió en que era su responsabilidad como esposo. Al principio a Jessica no le importó, confiaba en él, pero comenzó a notar pequeñas cosas: retiros no autorizados de su cuenta conjunta, compras caras que no había mencionado cuando ella lo confrontó al respecto. Se rió. «Relájate, Jess. Solo estoy haciendo algunas inversiones. Me lo agradecerás cuando rindan frutos». Quería creerle, pero la inquietud se instaló en su estómago. Las compras no se detuvieron y sus explicaciones se volvieron más vagas. «Son negocios», dijo, cada vez que ella presionaba para obtener detalles. «No entenderías». Stefan también comenzó a distanciarla de su familia y amigos. Inventó excusas para saltarse las cenas con sus padres, alegando que no se sentía bienvenido. «Nunca les he gustado», dijo, plantando semillas de duda en su mente. «Piensan que no soy bueno suficiente para ti». Jessica lo defendió al principio, pero en el fondo sabía que las reservas de sus padres no eran infundadas. Su padre siempre había sido educado pero cauteloso, y los ojos de su madre se apretaban cuando Stefan nunca hablaba de dinero. Aún así, Jessica se encontró alejándose más de ellos, no dispuesta a enfrentar la incomodidad que sus interacciones traían. Su amistad también sufría. Angela, su mejor amiga, fue la primera en notar. «Has estado distante últimamente», dijo Angela una tarde.
Tomando un café. ¿Está todo bien con Stefan? Jessica dudó, y luego se obligó a sonreír. Todo está bien, solo ha estado ocupado con el trabajo, y yo también. Angela no parecía convencida. Jess, sabes que estoy aquí si necesitas hablar de cualquier cosa. Jessica asintió, pero no aceptó la oferta de Angela. Se dijo a sí misma que no quería agobiar a su amiga, pero la verdad era más complicada. No quería admitir que las cosas no eran tan perfectas como parecían en casa. El comportamiento de Stefan se volvió más controlador. Comenzó a criticar la forma en que vestía a las personas con las que pasaba el tiempo, e incluso la forma en que hablaba en las reuniones. Eres demasiado directa, dijo después de contar una tensa negociación con un cliente. A la gente no le gusta eso, te hace parecer agresiva. La palabra la golpeó como una bofetada. Agresivo era una etiqueta contra la que había luchado toda su vida, un estereotipo a menudo usado para disminuir a las mujeres negras exitosas. Ella trató de quitárselo de encima, pero se quedó con ella carcomiendo su confianza. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Jessica comenzó a sentirse como una extraña en su propia vida. Todavía sobresalía en el trabajo, pero sus victorias se sentían huecas en casa. Caminaba con cuidado, miedo de decir o hacer algo que desencadenara la crítica de Stefan. Su alguna vez vibrante vida social se había reducido a intercambios de mensajes de texto ocasionales y raras reuniones, siempre interrumpidas por la desaprobación de Stefan. El punto de inflexión llegó una tranquila mañana de domingo. Jessica estaba clasificando su correo cuando encontró un estado de cuenta de una cuenta que no reconocía. El saldo era alarmantemente bajo, y los retiros eran frecuentes. Stefan había estado canalizando dinero de su cuenta conjunta a esta sin que ella lo supiera. Su corazón se aceleró cuando lo confrontó sosteniendo el estado de cuenta en sus manos temblorosas. Stefan no lo negó, en cambio le echó la culpa a ella. Estoy haciendo esto por nosotros, dijo, su voz alzándose. Eres demasiado ingenua para entender cómo funciona el mundo real. Estoy protegiendo nuestro futuro. Jessica sintió algo dentro de ella chasquear. Por mucho tiempo había dejado que él dictara los términos de su relación, minando su autonomía y confianza. Se dio cuenta en ese momento de que el hombre del que se había enamorado ya no existía, si alguna vez había existido, pero irse no sería fácil. Stefan se había enredado en cada aspecto de su vida, y ella sabía que no la dejaría ir sin luchar. Aún así, una semilla de resolución había sido plantada. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía una cosa con certeza: no podía vivir así más. Jessica estaba sentada en su escritorio, aquí ojos escaneando los informes financieros frente a ella, pero los números se desdibujaron en patrones sin sentido. Su mente estaba en otra parte. Stefan, en su última discusión, en el creciente peso de la inquietud que se había asentado a lo largo de su vida, siempre se había enorgullecido de su capacidad para concentrarse y compartimentar los asuntos personales y profesionales, pero últimamente los muros que había construido alrededor de su mente se estaban desmoronando en casa. El comportamiento de Stefan se había vuelto cada vez más opresivo. Lo que alguna vez habían sido pequeños comentarios despectivos se habían convertido en críticas descaradas. Ya no pretendía estar interesado en su carrera, desestimaba sus éxitos como suerte o resultado de sus conexiones familiares. Cada conversación parecía volver a su insatisfacción con su prioridad. Ahora estás casada, había dicho anoche con voz aguda. Deberías concentrarte en nosotros, no en tu trabajo. Jessica había tratado de explicarle que su trabajo era parte de su identidad, algo que le daba un propósito, pero Stefan la despidió como si sus palabras fueran irrelevantes. Se estaba convirtiendo en un patrón. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus necesidades ya no parecían importar. Una noche, cuando se sentaron a cenar, Stefan sacó a relucir el tema de sus finanzas. Siempre había insistido en manejar el presupuesto familiar, alegando que era su deber como esposo administrar su dinero. Jessica inicialmente había aceptado porque no veía nada malo en ello. Estaba ocupada con su carrera y confiaba en Stefan. Actuar en su mejor interés mutuo, pero con el tiempo ella empezó a notar discrepancias. Stefan empezó a hacer grandes compras sin consultarle de nuevo, mirar trajes caros a medida, incluso un coche de lujo del que ella no sabía nada, hasta que apareció en la entrada de su casa. Cuando ella lo interrogó, él la ignoró con explicaciones vagas. Estoy invirtiendo en nuestro futuro, dijo, su tono despectivo. No lo entenderías. La inquietud de Jessica creció a medida que descubría más inconsistencias. Los extractos bancarios mostraban retiros significativos que ella no podía justificar, y sus ahorros personales parecían estar disminuyendo. Un día, mientras revisaba su correo, encontró un extracto de tarjeta de crédito a nombre de Stefan con un saldo que le dio un vuelco el estómago. Él había maximizado la tarjeta en gastos lujosos, cenas, regalos, viajes de los que ella no había formado parte. Cuando ella lo confrontó, la reacción de Stefan fue rápida y cruel. La acusó de no confiar en él, de socavar su papel como él hombre de la casa. Su voz rose y sus palabras hirieron profundamente, cada uno un golpe calculado a su autoestima. ¿Crees que eres mucho mejor que yo? No. Escupió. Ni siquiera tendrías esta vida si no fuera por el dinero de tus padres. No sabes nada sobre el trabajo real. Jessica se quedó atónita en silencio. Siempre había sabido que Stefan podía tener las lenguas afiladas, pero esto era diferente, esto era venenoso. Quería contraatacar para recordarle sus logros y su trabajo duro, pero las palabras se atascaron en su garganta. En el fondo, una parte de ella había comenzado a creerle. El aislamiento siguió poco
Después Stefan comenzó a encontrar razones para evitar visitar a sus padres, alegando que no lo respetaban, la disuadía de asistir a eventos sociales, diciendo que eran una pérdida de tiempo cuando lograba ver a sus amigos, se enfurruñaba o la llamaba repetidamente exigiendo saber cuándo volvería a casa. Su mejor amiga, Angela, fue la primera en notar el cambio. Jess, no eres tú misma, Angela, dijo durante uno de sus raros días de café, solía ser tan vibrante, tan segura. ¿Qué está pasando? Jessica forzó una sonrisa ignorando las preocupaciones de Angela. Es solo trabajo, ella mintió, las cosas han sido estresantes últimamente. Angela no parecía convencida, pero no presionó el tema todavía. Sus palabras se quedaron en la mente de Jessica. Una pequeña grieta en la fachada cuidadosamente construida que había construido a su alrededor, su matrimonio, en el trabajo, el desempeño de Jessica comenzó a sufrir, no cumplió con los plazos, olvidó reuniones importantes y se encontró incapaz de concentrarse. Sus colegas lo notaron, pero ella desvió su preocupación culpando sus luchas a las demandas de su vida personal. Se sintió atrapada, sofocada por el peso del control de Stefan y su propio silencio. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando Jessica regresó a casa temprano del trabajo, encontró a Stefan en su oficina encorvado sobre su computadora. No la escuchó entrar, demasiado absorto en lo que sea que estuviera haciendo. Cuando se acercó, vio la pantalla, un intercambio de correos electrónicos entre Stefan y una agencia de viajes de lujo que organizaba un viaje a Maldive. Su nombre no se mencionó en ninguna parte. ¿Para quién es el viaje?, preguntó. Su voz era firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Stefan saltó cerrando de golpe su portátil. Su expresión cambió rápidamente de sorpresa a enojo. ¿Por qué estás husmeando?, exigió. No tienes derecho a invadir mi privacidad. Jessica se mantuvo firme. Tengo todo el derecho a saber cómo gastas nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Stefan rió amargamente. No te engañes, Jess, este es mi dinero. He sido quien nos mantiene a flote mientras tú juegas a ser una mujer de carrera. Las palabras hirieron más profundamente de lo que esperaba. Durante años, Jessica había luchado contra el estereotipo de que las mujeres negras tenían que demostrar su valía el doble para ser tomadas en serio. Escuchar a Stefan desestimar su logro tan fácilmente fue un golpe a todo por lo que había trabajado. La confrontación se intensificó con Stefan acusándola de ser ingrata e irrespetuosa. Salió furioso de la casa dando un portazo detrás de él. Jessica se quedó parada en el pasillo vacío, sus manos temblaban, su mente acelerada. En ese momento se dio cuenta de cuánto de sí misma había perdido. Había permitido que Stefan socavara su confianza para aislarla de las personas que la amaban, para controlar cada aspecto de su vida. ¿Y por qué mantener la paz? Demostrarse a sí misma y a los demás que su matrimonio valía la pena salvar. Esa noche, Jessica yacía despierta en la cama mirando al techo. Pensó en la mujer que solía ser fuerte e independiente, sin miedo a tomar riesgos. Pensó en sus padres que siempre le habían enseñado a valorarse y nunca conformarse con menos. Pensó en Angela, que había visto a través de su fachada. Incluso cuando Jessica se negó a por la mañana, una semilla de resolución había sido plantada. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía una cosa con certeza: no podía vivir así más. Algo tenía que cambiar, y esta vez ella sería la que tomaría el control. Jessica alisó la tela de su vestido verde esmeralda, dándose una última mirada en el espejo. Su reflejo la miró serena pero inquieta. El vestido era impresionante, un regalo de su madre en su último cumpleaños. Esa noche se sentía como una armadura. Estaba decidida a hacer de esta noche un punto de inflexión, una oportunidad para salvar lo que quedaba de su matrimonio o enfrentar la verdad que había estado evitando durante demasiado tiempo. Había elegido uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad para la ocasión. Era el tipo de lugar que requería reservas con meses de anticipación, con su iluminación tenue, servicio impecable y un menú que podría rivalizar con el arte colgado en las paredes. Jessica esperaba que el elegante entorno pudiera suavizar a Stefan, alentándolo a dejar caer la hostilidad y dejarlos tener una conversación honesta. Cuando Stefan llegó estaba impecablemente vestido con un traje a medida que Jessica no reconoció, probablemente una de sus compras recientes. La besó en la mejilla, su sonrisa no llegó a sus ojos. Jessica no pudo evitar notar cómo su mirada se detuvo en su vestido, seguido de una leve sonrisa. Pareces cara, dijo sacando su silla. Jessica forzó una sonrisa ignorando el golpe. Gracias por venir esta noche. Pensé que sería bueno tener una tarde tranquila juntos. Stefan asintió haciendo una señal al camarero sin consultarle. Por supuesto que los dos hemos estado muy ocupados, es bueno ponerse al día. Mientras el camarero se acercaba, Stefan pidió una extravagante botella de vino sin mirar el menú. Jessica dudó, pero decidió no comentarle. Dejaría tomar la iniciativa, al menos por ahora. La conversación comenzó bastante inocentemente. Stefan contó sus recientes reuniones con inversores potenciales, salpicando sus anécdotas con sutiles. Se jacta de sus conexiones. Jessica escuchó cortésmente, pero su mente vagó su tono, la forma en que habló sobre sus logros. Todo parecía ensayado, como si estuviera actuando para una audiencia que ni siquiera estaba allí. Cuando llegó el primer plato, Stefan dirigió su atención a Jessica. Así que, ¿cómo va el trabajo?
Jugando el juego corporativo, Jessica dejó su tenedor sintiendo que se le apretaba el estómago. Ha sido desafiante pero gratificante. Acabamos de lanzar una nueva iniciativa centrada en inversiones sostenibles, es algo que me apasiona desde hace mucho tiempo. Stefan se encogió de hombros haciendo girar su vino. Suena noble, pero nunca te cansas de todo ese estrés, las largas horas. Quiero decir que no necesitas trabajar, lo estamos haciendo bien sin eso. Jessica respiró profundamente obligándose a mantener la calma. Mi trabajo no se trata solo de dinero, Stefan, se trata de propósito, es importante. Yo se reclinó en su silla con una leve sonrisa burlona en sus labios. Por supuesto que lo es, siempre has sido tan ambiciosa, pero ¿no crees que es hora de concentrarte en otras cosas como construir una familia? ¿No te estás volviendo más joven? Jess, las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas y cortantes. Jessica sintió que sus mejillas se sonrojaban, una mezcla de ira y vergüenza surgiendo dentro de ella. Buscó en su rostro cualquier signo de remordimiento, pero él parecía completamente a gusto, como si acabara de hacer una observación inocente. No me di cuenta de que mi carrera y nuestro futuro eran mutuamente excluyentes, dijo de manera uniforme, su voz cuidadosamente controlada. Stefan agitó su mano con desdén. Solo digo que ya no tienes que demostrar nada, ya has logrado más de lo que la mayoría de la gente alguna vez logrará. Tal vez es hora de reducir la velocidad y disfrutar de la vida. Jessica abrió la boca para responder, pero el camarero apareció interrumpiéndola con el plato principal. El momento se sintió casi deliberado, como si el universo le estuviera dando un momento para recomponerse. Miró su plato, el plato bellamente presentado, casi burlándose en su perfección. Era irónico. Pensó cómo todo a su alrededor podía parecer tan pulido mientras su vida se sentía como si se estuviera desmoronando a medida que avanzaba la comida. Stefan dominó la conversación contando sus últimos triunfos en redes y planes para un próximo viaje de negocios. Jessica asintió con la cabeza, apenas escuchando. Su mente corría cada momento que pasaba, solidificando la comprensión de que su relación era insalvable. Cuando el camarero trajo el menú de postres, Jessica decidió poner a prueba su creciente sospecha. Se reclinó en su silla encontrando la mirada de Stefan con tranquila determinación. ¿Por qué no pagas la cuenta esta noche?, dijo casualmente. Has sido tan generoso últimamente, es mi turno de dejar que te encargues de las cosas. Stefan congeló su tenedor flotando en el aire. Por un momento su pulida fachada se agrietó revelando un destello de irritación. Se rindió rápidamente, se recuperó riendo como si hubiera hecho una broma. Jess, vamos, sabes que no llevo esa cantidad de dinero, además eres tú la que quería este lugar. Jessica inclinó la cabeza, su voz firme. Pensé que sería agradable invitarte por una vez. ¿O quieres decir que no puedes? Las palabras quedaron colgando en el aire, más pesado que cualquier cosa que se había dicho durante toda la noche. El trabajo de Stefan se tensó y sus ojos se entrecerraron. ¿Qué estás tratando de demostrar?, siseó su voz baja pero venenosa. ¿Realmente vas a hacer este truco aquí frente a toda esta gente? Jessica no se inmutó. No estoy tratando de demostrar nada, Stefan. Solo pensé que era justo. La ira de Stefan estalló. Golpeó su tenedor sobre la mesa, atrayendo la atención de los comensales cercanos. Su rostro estaba sonrojado, su encanto cuidadosamente curado, reemplazado por pura furia. Justo, escupió. ¿Quieres hablar de justo? Todo lo que he hecho por ti, por este matrimonio, y así es como me lo pagas. ¿Crees que eres mejor que yo porque tienes el dinero de papá? Eres patético. La habitación quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia su mesa. Jessica sintió una ola de humillación invadirla, pero se negó a encogerse bajo su mirada. Ella mantuvo la cabeza en alto, su voz tranquila, pero firme. Esto no se trata de dinero, Stefan, se trata de respeto, y está claro que no voy a encontrar eso aquí. La cara de Stefan, contorsionado por la rabia, sin previo aviso, agarró el plato de postre que tenía frente a él, una tarta de chocolate bellamente elaborada, y se la arrojó. El plato se rompió y el postre se esparció por su vestido. Los jadeos resonaron por toda la habitación mientras los comensales retrocedían en estado de shock. Jessica se quedó congelada por un momento, los restos de la tarta se deslizaron por su mejilla y luego, lentamente, se puso de pie. La humillación que había sentido hace unos momentos se había ido, reemplazada por una determinación tranquila. Tomó su servilleta y se secó la cara con deliberada precisión. Esto se acabó, dijo en voz baja. Su voz se escuchó a través del silencio aturdido. Se dio la vuelta y salió del restaurante dejando atrás a Stefan y los restos destrozados de su relación mientras salía al aire fresco de la noche. Una sensación de claridad la invadió por primera vez en años. Se sintió verdaderamente libre. Era hora de recuperar el control de su vida y sabía exactamente por dónde empezar. Los tacones de Jessica resonaron contra el piso de mármol del vestíbulo de la casa de sus padres. El sonido era un marcado contraste con el silencio ensordecedor de su mente. Agarró su bolso con fuerza. Vestido todavía manchado con los restos de la tarta de chocolate que Stefan le había arrojado. La humillación del restaurante persistía, pero debajo de ella hervía algo mucho más fuerte. La resolución. Las puertas dobles se abrieron antes de que pudiera alcanzar el picaporte. Su madre Camille estaba enmarcada en la puerta, sus agudos ojos escaneando a Jessica de pies a cabeza. El rostro de Sil, típicamente compuesto y elegante, se suavizó con preocupación mientras observaba el estado desaliñado de su hija. Jessica, Camille, dijo haciéndose a un lado para dejarla entrar. ¿Qué pasó?
Jessica no respondió de inmediato. Pasó junto a su madre hacia el gran vestíbulo. El familiar aroma a lavanda y madera pulida la envolvió por primera vez en lo que parecían años. Se permitió relajarse, sus hombros hundidos bajo el peso de su agotamiento. Su padre Edward apareció en lo alto de la escalera. Su corbata se aflojó y un libro en su mano. La vista de Jessica lo detuvo en seco. Descendió rápidamente, su expresión normalmente severa reemplazada por una de preocupación. Jessica, dijo su voz firme, pero cálida. ¿Estás bien? Jessica respiró profundamente, su voz temblorosa, mientras dijo: no papá, no soy. Camille y Edward intercambiaron una mirada antes de guiarla a la sala de estar. El espacio era tan familiar para Jessica como su propio reflejo: sillones lujosos, el suave resplandor de la chimenea y fotografías enmarcadas que narraban los hitos de su familia. Era una habitación de comodidad y seguridad, un marcado contraste con el caos que había dejado atrás. Mientras Jessica relataba los eventos de la noche, sus padres escucharon en silencio. No escatimó detalles de la creciente hostilidad de Stefan hacia la escena explosiva final en el restaurante. Cuando terminó, sus manos temblaban y las lágrimas le picaban en las esquinas de los ojos. No sé cómo dejé que se pusiera tan mal, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Me seguía diciendo a mí mismo que las cosas mejorarían, que solo necesitaba esforzarme más, pero ya no puedo más. Ya terminé. Camille se estiró sobre la mesa colocando una mano firme sobre la de Jessica. No necesitas hacer esto sola, Jessie, estamos aquí para ti, lo que necesites. Edward asintió con la mandíbula apretada por la ira. Has soportado más de lo que nadie debería. Es hora para recuperar el control de tu vida. Sus palabras simples, pero sinceras, se sintieron como un salvavidas. Durante tanto tiempo, Jessica había creído que tenía que enfrentar sus luchas sola, que admitir que necesitaba ayuda era una señal de fracaso, pero aquí, en la calidez del hogar de su familia, se dio cuenta de lo equivocada que había estado. A la mañana siguiente, Jessica se despertó con el sonido de los pájaros fuera de la ventana del dormitorio de su infancia. La habitación estaba exactamente como la había dejado hace años, hasta las estanterías prolijamente organizadas y las fotos enmarcadas de su graduación universitaria. Se sentó lentamente. Los eventos de la noche anterior volvieron con dolorosa claridad, pero junto al dolor había un nuevo sentido de propósito. Durante demasiado tiempo había permitido que Stefan dictara su vida para socavar su confianza y aislarla de las personas que la amaban. Eso terminó ahora. Jessica se vistió con una blusa simple y pantalones que encontró en su viejo armario y bajó las escaleras. Sus padres la estaban esperando en la cocina. El aroma del café recién hecho llenando el aire. La saludaron con sonrisas, su calidez reforzando su resolución. Durante el desayuno, Edward presentó un plan. Te conectaré con nuestro abogado, dijo, su tono decisivo. Ella ya se ha ocupado de casos como este antes de asegurarnos de que Stefan no se salga con la suya. Jessica asintió, agradecida por su apoyo. Yo también tengo que volver al trabajo. Dijo que he estado distraída demasiado tiempo y que es hora de volver a concentrarme. Camille le puso una mano en el hombro. Tómalo paso a paso. Jessie, no tienes que reconstruir todo de la noche a la mañana. El resto del día fue un borrón de llamadas telefónicas y papeleo. Jessica se puso en contacto con un abogado de divorcios recomendado por su padre, una mujer de mediodía llamada Mónica Grant. Acordaron encontrarse a la mañana siguiente para discutir los detalles de su caso. Esa noche, mientras Jessica se sentaba con sus padres en la sala de estar, una ola de culpa la invadió. Pensó en los años que se había distanciado de ellos y eligió priorizar a un hombre que no había hecho nada más que derribarla. Lo siento, dijo de repente con la voz quebrada, por dejarte afuera, por no escuchar cuando trataste de advertirme. Camille se movió para sentarse a su lado, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. No necesitas disculparte, Jessie, hiciste lo que pensaste que era correcto en ese momento. Lo que importa es que estás aquí ahora. Edward asintió desde su sillón. Siempre has sido fuerte y es más fuerte de lo que crees, y ahora estás recuperando esa fuerza. Sus palabras la reforzaron, llenándola de una sensación de determinación que no había sentido en años. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Jessica se permitió tener esperanza en un futuro mejor, uno donde ella tuviera el control de su propia vida. A la mañana siguiente, Jessica llegó a la oficina de Mónica Grant, un espacio moderno y elegante en el corazón de la ciudad. Mónica la saludó con un firme apretón de manos y una sonrisa tranquilizadora. Comencemos, dijo Mónica haciendo un gesto para que Jessica se sentara. Cuéntame todo. Mientras Jessica contaba su matrimonio con Stefan, Mónica escuchó atentamente, tomando notas detalladas. Música. Cuando terminó, Mónica se reclinó en su silla, su expresión pensativa. Tienes un caso fuerte, Mónica, dijo. Reuniremos evidencia de explotación financiera, abuso emocional y cualquier otra mala conducta. Stefan podría intentar contraatacar, pero yo te aseguro que estaremos preparados. Jessica asintió con la cabeza. El alivio la invadió por primera vez desde que comenzó su matrimonio. Mientras viajaba, sintió que tenía un aliado, alguien que creía en ella y estaba dispuesto a luchar por ella. Durante los siguientes días, Jessica comenzó a dar pasos pequeños pero significativos para recuperar su vida. Se reconectó con Angela, quien la recibió con los brazos abiertos, y comenzó a acercarse a los colegas de los que se había distanciado en el trabajo. Se lanzó a sus proyectos, redescubriendo el poder que una vez la había impulsado, pero el camino por delante no sería fácil.
Stefan no la dejaría ir sin luchar y Jessica sabía que las próximas semanas estarían llenas de desafíos, pero cuando estaba en el vestíbulo de sus padres una noche mirando las luces de la ciudad titilar en la distancia, sintió una sensación de claridad que no había experimentado en años. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba tomando el control paso a paso, pieza por pieza, y por primera vez en mucho tiempo, Jessica se sintió realmente viva. Jessica se sentó en su escritorio en su oficina, sus dedos tamborileaban sobre la superficie de madera pulida, la luz del sol que se filtraba a través de las grandes ventanas no hizo mucho para aliviar la atención. Asintió con los hombros. Las últimas semanas había sido un torbellino de reuniones legales, reencontrarse con viejos amigos y restablecer su presencia en el trabajo. A pesar del progreso que había hecho, el espectro de su matrimonio todavía se cernía sobre ella. Sabía que Stefan eventualmente vendría por ella y cuando lo hiciera, tenía que estar lista. Su teléfono vibró sacándola de sus pensamientos, el identificador de llamadas le apretó el estómago. Stefan miró la pantalla por un momento debatiendo si responder. Finalmente, con una respiración profunda, deslizó el dedo para aceptar la llamada. Jessica, la voz de Stefan era aguda, su habitual encanto se había ido. Tenemos que hablar, no hay nada más que discutir, respondió de manera uniforme aunque su pulso se aceleró. Oh, creo que lo hay, espetó. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de este matrimonio y llevarte todo contigo? Estás loca. El agarre de Jessica en el teléfono se apretó. No voy a tomar nada que no me pertenezca. Stefan, me has explotado durante años y se acabó. Si tienes algo que decir, puedes hacerlo, a través de mi abogado. No voy a dejar que un abogado dicte mi vida. Él gruñó. Nos vemos esta noche, me debes mucho. Jessica dudó, cada instinto le decía que se negara, pero una parte de ella quería enfrentarlo de frente. Bien, dijo finalmente, pero nos encontraremos en público. Acordaron un lugar neutral, un café cerca del centro de la ciudad. Jessica llegó temprano eligiendo una mesa cerca de la ventana, donde podía ver la calle afuera. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba, pero se estabilizó recordándose lo lejos que había llegado cuando Stefan llegó. Parecía todo un profesional pulido, pero sus ojos delataban su ira. Se sentó frente a ella cruzando las manos sobre la mesa como si intentara recomponerse. Así no es como se supone que debe ser, dijo, su tono engañosamente tranquilo. Se supone que somos un equipo. Un equipo, Jessica repitió incrédula. Has pasado todo nuestro matrimonio derribándome, aislándome y robándome. Eso no es un equipo, Stefan, eso es control. Su mandíbula se tensó. Hice lo que tenía que hacer para mantenernos a flote. Te lo han dado todo en bandeja de plata. Jessica, tuve que trabajar por todo lo que tengo y crees que eso justifica todo lo que has hecho. Ella disparó de vuelta. Me usaste, Stefan, mi dinero, mis conexiones, mi reputación, y todavía no estaba satisfecha. La compostura de Stefan quebró, su voz alzándose. Estás delirante. Construí esta vida para nosotros mientras estabas ocupado jugando a ser un salvador corporativo. No eres nada sin mí. Las manos de Jessica temblaron debajo de la mesa, pero ella se negó a dejarle ver su miedo. Ella recibió su mirada, su voz firme. Estás equivocada, Stefan. Yo era alguien antes que tú y seguiré siendo alguien mucho después de que te hayas ido. Tú no me defines. El rostro de Stefan se oscureció, y por un momento ella pensó que él podría arremeter. En cambio se reclinó en su silla, una sonrisa amarga curvando sus labios. Te arrepentirás de esto, Jessica. Crees que eres intocable, pero no lo eres. Te arruinaré. Hazlo peor que puedas, dijo de pie. Ya terminé de tener miedo de ti. Sin esperar una respuesta, Jessica se dio la vuelta y salió del café con el corazón acelerado. Sabía que Stefan no se echaría atrás fácilmente, pero por primera vez se sintió lista para enfrentar lo que viniera después. Esa noche, Jessica se sentó en la oficina de Mónica Grant contando la confrontación. Mónica escuchó atentamente, sus ojos agudos se entrecerraron mientras Jessica describía las amenazas de Stefan. Necesitamos documentar esto, dijo Mónica tomando notas en su agenda de cuero. Cada conversación, cada incidente, si intenta algo, estaremos listos. Jessica asintió agradecida por el apoyo inquebrantable de Mónica durante las últimas semanas. El abogado se había convertido en un salvavidas que la guiaba a través del laberinto legal con precisión y empatía. ¿Crees que cumplirá con sus amenazas? Jessica le preguntó con la voz más tranquila de lo que pretendía. Mónica levantó la vista y su expresión era: los hombres serios como Stefan no manejan bien la pérdida de control. Intentará intimidarte, tal vez incluso manipule la narrativa para pintarse como la víctima. Pero tenemos la verdad de nuestro lado y la usaremos. Jessica salió de la oficina sintiéndose con un renovado sentido de determinación. No era la misma mujer que había soportado años de abusos de Stefan. Ahora era más fuerte, más resuelta, y ella no iba a dejar que él dictara su vida por más tiempo. Los siguientes días fueron tensos. Stefan comenzó una campaña de desprestigio difundiendo rumores sobre Jessica a conocidos mutuos. Él afirmó que lo había abandonado, que era egoísta e ingrata. Jessica escuchó los susurros, vio las cejas levantadas cuando entraba a reuniones o eventos, le dolió, pero se negó a dejar que la sacudiera.
En cambio, se concentró en su trabajo y en las personas que realmente importaban. Angela se convirtió en una presencia constante en su vida, ofreciendo un apoyo inquebrantable. Sus padres la apoyaron. Su hogar fue un refugio cuando el estrés se volvió abrumador. Una tarde, Jessica recibió un correo electrónico de Mónica. Adjunto había un archivo que contenía evidencia de la mala conducta financiera de Stefan, documentos que mostraban cómo había canalizado dinero de sus cuentas para financiar sus propias empresas. Mónica también había descubierto correspondencia que revelaba su manipulación de amigos y colegas en común. Jessica miró el archivo. Una mezcla de ira y alivio la invadió. Esta era la prueba que necesitaba, no solo para el proceso de divorcio, sino para ella misma, validaba todo lo que había soportado cada momento en que había dudado de sí misma. La percepción de la realidad a medida que el caso legal contra Stefane comenzaba a tomar forma, Jessica sintió un cambio dentro de ella, ya no era una víctima, ya no era la mujer que había soportado en silencio años de abuso emocional, estaba recuperando su narrativa, su poder, su vida. La confrontación final con Stefan se vislumbraba en el horizonte, pero Jessica sabía que estaba lista, tenía a su familia, sus amigos, su equipo legal, y lo más importante, se tenía a sí misma por primera vez en años. Sentía como la mujer que siempre se había destinado a ser fuerte, segura y sin miedo. El Palacio de Justicia era un edificio imponente de piedra y vidrio, su imponente fachada un símbolo de justicia y finalidad. Jessica estaba parada en la entrada, su corazón latía con fuerza en su pecho. Había pasado las últimas semanas preparándose para este momento, reuniendo evidencia, contando años de manipulación y preparándose para la inevitable batalla. Hoy marca el inicio de la fase final, la audiencia de divorcio. Sus padres la flanqueaban, sus presencia firme y con fuerza. Camille tomó su mano y le dio un apretón tranquilizador. Puedes con esto, Jessie, mantente fuerte. Edward asintió, su expresión severa se suavizó cuando encontró los ojos de su hija. Este es el final del camino para él, ya has ganado al recuperar tu vida. Jessica asintió sacando fuerzas de sus palabras, respiró profundamente y atravesó las pesadas puertas. Sus tacones hicieron clic contra los pisos pulidos. Mónica Grant la estaba esperando adentro, un faro de calma en medio de la tormenta. Jessica. Mónica saludó, su tono profesional pero cálido. ¿Estás lista? Sí, Jessica, respondió, su voz firme a pesar de las mariposas en su estómago. Estoy lista. Cuando entraron a la sala del tribunal, Jessica vio a Stefan sentado en la mesa del acusado. Estaba impecablemente vestido como siempre, pero había una tensión en su postura, un destello de inquietud en sus ojos. Por un breve momento sus miradas se encontraron y Jessica vio al mismo hombre que una vez la había conquistado, pero esa imagen fue rápidamente reemplazada por la realidad de en quién se había convertido, o tal vez quien siempre había sido. El proceso comenzó con declaraciones de apertura, cada lado exponiendo su caso. Mónica habló con precisión y confianza, presentando evidencia de la mala conducta financiera de Stefan, abuso emocional y manipulación. Jessica observó cómo su abogado exponía los hechos, cada pieza de evidencia atravesaba la fachada que Stefan había trabajado tan duro para mantener. Cuando fue el turno de Stefan de hablar, se pintó a sí mismo como la víctima, afirmó que Jessica había descuidado su matrimonio, priorizó su carrera sobre su relación y lo abandonó sin previo aviso. Su voz era tranquila, casi suplicante mientras contaba su narrativa. Jessica sintió una ola de ira surgir dentro de ella, pero mantuvo la compostura. Sabía que este era su último intento de controlar la historia para pintarse a sí mismo como la parte de acuerdo, pero también sabía que la verdad estaba de su lado. Cuando fue su turno de testificar, Jessica respiró profundamente y subió al estrado de los testigos. Contó los años de crítica sutil, el aislamiento de sus amigos y familiares, la explotación financiera y la confrontación explosiva final en el restaurante. Su voz se mantuvo firme incluso cuando describió los momentos que la dejaron sintiéndose pequeña e impotente. Me quedé porque creía que las cosas mejorarían, dijo, su voz firme pero teñida de emoción. Pensé que sí. Trabajaba más duro, si daba más de mí, salvaría nuestro matrimonio, pero me di cuenta de que ninguna cantidad de esfuerzo podría cambiar a alguien que no quería cambiar. Merezco algo mejor, y hoy estoy dando el primer paso para construir la vida que merezco. La sala del tribunal estaba en silencio cuando Jessica terminó. Incluso Stefan, que había pasado gran parte de la audiencia garabateando notas o mirando fijamente a Mónica, pareció desarmado momentáneamente. El juez aplazó los procedimientos, anunciando que se emitiría una decisión la semana siguiente. Cuando Jessica salió de la sala del tribunal, sintió una extraña sensación de calma invadirla. El resultado ya no estaba en sus manos, pero sabía que había hecho todo lo que podía. Por primera vez en años se sintió en paz. La semana pasó borrosa. Jessica se entregó a su trabajo, encontrando consuelo en los proyectos que una vez había amado. Pasó las tardes con sus padres disfrutando de cenas sencillas y redescubriendo la calidez de su compañía. Angela volvió a ser un elemento habitual en su vida, sus conversaciones llenas de risas y la tranquilidad de la vieja amistad. Cuando llegó el día del fallo, Jessica regresó al juzgado con Mónica y sus padres a su lado. La decisión del juez fue rápida y decisiva. Jessica conservaría la propiedad total de sus activos, incluidos los intereses comerciales de su familia.
Las reclamaciones de Stefan fueron desestimadas y se le ordenó devolver una parte de los fondos que había malversado. El peso de la decisión golpeó a Jessica como un maremoto. Alivio, vindicación y un sentimiento de cierre la inundaron cuando las palabras del juez se hundieron. Había ganado no solo la batalla legal sino también su libertad. Fuera del juzgado, el sol brillaba intensamente, un marcado contraste con la tormenta que se había cernido sobre su vida durante tanto tiempo. Sus padres la abrazaron. Su orgullo era evidente en sus sonrisas. Lo lograste, dijo Camille. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Recuperaste tu vida. Edward asintió con la mano apoyada en su hombro. Esto es solo el comienzo. Jess, tienes todo un futuro por delante. Jessica sonrió con el pecho hinchado de esperanza por primera vez en años. El horizonte se sintió abierto de par en par, lleno de posibilidades. En las semanas siguientes, Jessica comenzó a reconstruir su vida pieza por pieza, se reconectó con colegas de los que se había alejado y fortaleció tanto su red profesional como sus relaciones personales en el trabajo. Encabezó una nueva iniciativa enfocada en asesorar a jóvenes profesionales de entornos subrepresentados y canalizar sus experiencias en algo significativo. También lanzó una fundación destinada a apoyar a mujeres que habían enfrentado abuso emocional y financiero. La fundación rápidamente ganó fuerza con Jessica, compartiendo su historia en entrevistas y charlas. Su vulnerabilidad y resiliencia resonaron en otros, inspirándolos a encontrar su propia fuerza a través de todo. Jessica nunca perdió de vista el viaje que la había llevado a este punto, el dolor, la traición, los momentos de duda que la habían formado, pero no la definieron. Ya no era la mujer que había atenuado su luz para dejar que alguien más brillara. Era más fuerte, más sabia y sin pedir disculpas por ello. Una noche, mientras Jessica se sentaba en el balcón de su apartamento mirando hacia el horizonte de la ciudad, sintió una sensación de paz que no había conocido en años. El pasado estaba detrás de ella, y el futuro se extendía ante ella como un mapa inexplorado. Levantó una copa de vino al cielo nocturno, un brindis silencioso por sus viajes, había enfrentado la tormenta, y emergió más fuerte. Ahora era el momento de abrazar la vida que estaba destinada a vivir. Jessica se apoyó contra la barandilla de el balcón y la fresca brisa de la tarde rozando su piel. La ciudad se extendía ante ella, un mar de luces y energía que parecía estar viva con posibilidades. Durante años, se había sentido atrapada, sofocada por el peso de su matrimonio, y las expectativas puestas sobre ella. Ahora estaba al borde de un nuevo capítulo, su vida finalmente era suya. La fundación que había lanzado estaba prosperando. Correos electrónicos llovieron diariamente de mujeres que compartían sus historias buscando consejos y expresando gratitud por los recursos que el equipo de Jessica había puesto a disposición. Cada mensaje era un recordatorio de por qué había elegido este camino. Su dolor, una vez una fuente de vergüenza, se había convertido en un faro de esperanza para otros. Esta noche, estaba organizando un evento para celebrar la Fundación Éxito. Sus padres, Angela, y sus seguidores más cercanos estarían allí junto con mujeres cuyas vidas habían cambiado gracias a los programas que ofrecía la fundación. Jessica quería que la velada fuera más que una celebración, era una declaración de su resiliencia, un momento para honrar la fuerza de cada mujer que había recuperado el control de su vida. El evento se celebró en Larda, un impresionante lugar en la azotea adornado con exuberante vegetación y luces de hadas centelleantes. Los invitados llegaron con atuendos elegantes, el suave murmullo de la conversación se mezclaba con las suaves notas de un cuarteto de jazz. Jessica saludó a cada asistente con una cálida sonrisa, su confianza irradiaba mientras se movía entre la multitud. Sintió un toque en su hombro al girarse, encontró a Angela sonriéndole, una copa de champán en la mano. «Te has superado a ti misma, Jess». «Angela», dijo, sus ojos escaneando el espacio bellamente decorado. «Esto es increíble». Jessica se rió chocando su copa contra la de Angela. «No soy solo yo, todos aquí jugamos un papel. Esta fundación no existiría sin el apoyo de personas como tú». La expresión de Angela se suavizó. «Sabes, es increíble verte así fuerte, feliz, libre. He extrañado esta versión de ti». Jessica sonrió, palabras que se habían asentado durante tanto tiempo que se había sentido como una sombra de sí misma, pero ahora estaba redescubriendo a la mujer que siempre había sido. «Yo también la he extrañado», ella admitió. Que la noche se desarrolló sin problemas. Los invitados se mezclaron, compartieron historias y crearon conexiones. Jessica subió al escenario en un momento. Su voz era firme mientras agradecía a todos por su apoyo y hablaba sobre la misión de la fundación. Compartió partes de su viaje. Su vulnerabilidad resonó en la sala. Cuando terminó, los aplausos fueron ensordecedores a medida que la noche caía. Jessica se encontró en la terraza de la azotea mirando el brillante horizonte. Escuchó pasos detrás de ella y se giró para ver a su madre acercarse. Una suave sonrisa en sus labios. «Fuiste maravillosa esta noche», Camille dijo caminando a su lado.
Tú, mi padre y yo no podríamos estar más orgullosos. Jessica sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Gracias mamá por todo, por estar a mi lado, incluso cuando no lo hice fácil. Camille tomó su mano, su agarre firme, pero gentil, siempre has sido fuerte. Jessie, incluso cuando no lo veías, verte recuperar tu vida ha sido una de mis mayores alegrías. Jessica asintió con la cabeza, las lágrimas amenazaban con derramarse. No podría haberlo hecho sin ti y papá, me sentí tan perdida por tanto tiempo, pero... Nunca te rendiste conmigo, Camille, sonrió, sus ojos brillaban, para eso está la familia, y ahora estás construyendo una nueva familia, una comunidad de mujeres que ven su fuerza reflejada en la tuya, eso es algo de lo que estar orgullosa. Jessica se apoyó en el hombro de su madre, las dos contemplando la ciudad en un cómodo silencio. Los días que siguieron estuvieron llenos de actividad. La fundación de Jessica siguió creciendo y su carrera floreció a medida que asumía nuevos desafíos con un renovado sentido de propósito. Comenzó a viajar explorando culturas y cocinas que siempre había soñado experimentar. Cada viaje traía inspiración, nuevas ideas para la fundación, fresco, perspectivas sobre la vida y una apreciación más profunda de su propia resiliencia. En Marruecos, se maravilló con los mercados vibrantes y compartió comidas con mujeres locales que hablaron de sus propios triunfos y luchas. En Japón, se sumergió en el arte de la reflexión tranquila, encontró la paz en los jardines tranquilos y las ceremonias del té. Cada viaje era un paso hacia la curación, una celebración de la vida que estaba recuperando en casa. El apartamento de Jessica se convirtió en un refugio de calidez y creatividad. Sus paredes estaban adornadas con fotos y recuerdos de sus viajes, cada uno un recordatorio del camino que había recorrido. La mujer que la miraba en el espejo cada mañana ya no estaba atormentada por las dudas sobre sí misma. Era fuerte, segura y sin disculpas. Una noche, mientras Jessica se sentaba en su escritorio revisando los planes para la próxima iniciativa de la fundación, recibió un correo electrónico de Angela. La línea de asunto decía: mírate, curiosa. Jessica lo abrió y encontró un enlace a un artículo de noticias. El titular decía: de la sobreviviente al líder Jessica Williams, sobre la reconstrucción de una vida de fuerza y propósito. El artículo detallaba el viaje de Jessica, su trabajo con la fundación y su compromiso con el empoderamiento de las mujeres. Mientras leía, Jessica sintió una oleada de orgullo, no por el reconocimiento, sino por el impacto que estaba causando. Su historia ya no era una fuente de dolor, era una fuente de esperanza. Esa noche, Jessica salió a su balcón con una copa de vino en la mano. Las luces de la ciudad brillaban como 1000 pequeñas promesas, cada una de ellas un testimonio de las infinitas posibilidades que la esperaban. Pensó en la mujer que había sido cuando conoció a Stefan, con los ojos brillantes y esperanzados, pero inseguros de su valor. Pensó en los años que había pasado apagando su luz para dejar que alguien más brillara, y pensó en la mujer que era ahora, fuerte, independiente y sin miedo a ocupar espacio en el mundo. Jessica levantó su copa hacia el horizonte, un brindis silencioso por el viaje que la había traído aquí a nuevos comienzos. Susurró con voz firme y segura mientras bebía su vino. Sintió una sensación de paz asentarse sobre ella. Las cicatrices del pasado siempre estarían allí, pero ya no la definían. Era libre, libre para vivir, amar, soñar, y apenas estaba comenzando. Gracias por terminar este video. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias e inspiración. Contenido. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Tal vez sirva de estímulo para alguien más. Echa un vistazo a nuestros otros videos para ver aún más cosas geniales. Nos vemos pronto.